Hay algo más aterrador que perderlo todo. Es darte cuenta de que lo que has construido nunca fue realmente tuyo, que tu éxito, tu imagen, tu vida, fueron solo una máscara, y cuando esa máscara se cae, no queda el vacío, queda algo mucho más inquietante, queda lo real. Esta es la historia de un hombre que dedicó su vida entera a ser perfecto, a hacer lo que todos esperaban de él, a cumplir, a sonreír, a sacrificarse en silencio, lo admiraban, lo felicitaban, lo buscaban, pero por dentro se estaba desmoronando. Y lo peor es que ni él mismo lo sabía, hasta que una grieta invisible rompió su fachada, y lo que emergió de ahí no fue una versión mejorada. Fue algo crudo, salvaje, doloroso, y más verdadero que todo lo anterior. Elías tenía todo lo que se supone que un hombre debe tener. 40 años, una esposa amorosa, una hija de 8 años, un cargo ejecutivo, una casa en un barrio tranquilo, vacaciones una vez al año y una sonrisa impecable. Desde afuera, su vida parecía una postal. Desde adentro, era otra historia. Cada mañana se despertaba con un peso en el pecho. No era tristeza, no era ansiedad, era algo más sutil. Una sensación constante de estar interpretando un papel, como si cada gesto estuviera ensayado, como si cada palabra saliera de un guión que no había escrito él. Nadie lo obligaba, pero tampoco sabía cómo dejar de hacerlo. Lo más inquietante es que nadie sospechaba nada, y ahí estaba el problema. Había perfeccionado tanto su máscara que hasta él se la creía, hasta que una pequeña fisura emocional lo cambió todo. Y no fue una tragedia, fue algo mucho más peligroso. Fue una acumulación silenciosa de días sin alma, de conversaciones sin verdad, de decisiones tomadas por miedo a decepcionar, y esa acumulación estaba a punto de estallar. Todo comenzó con un sueño, no uno cualquiera. Era uno de esos sueños que te despiertan con una sensación física, como si algo hubiera pasado de verdad. En el sueño, Elías corría en medio de un bosque espeso, oscuro, sin fin. No sabía por qué corría, pero sentía que debía huir. La sensación era visceral, como si algo antiguo, invisible, lo persiguiera. Cada vez que miraba hacia atrás, no veía a nadie, pero sentía una presencia, una que no lo quería dañar, sino confrontar. Y lo más extraño era que no podía correr con libertad. Sus pies se hundían en el barro, como si algo dentro de él no quisiera escapar. Durante semanas tuvo el mismo sueño, y cada vez era más intenso, más real. Hasta que una noche, en mitad de la oscuridad onírica, se giró de golpe, y vio lo impensable. La figura que lo perseguía tenía su rostro. Pero no era él como lo conocía, era una versión más vieja, más marcada, con los ojos hundidos, la mandíbula apretada y una mirada profunda que no suplicaba, exigía. Elías se despertó con el corazón golpeándole el pecho. Había sudado tanto que las sábanas estaban empapadas. No entendía nada, pero algo en su interior le susurraba una verdad que aún no se atrevía a escuchar. Ese sueño fue solo el principio. No fue una señal mística, fue una grieta psicológica, una puerta que su inconsciente había dejado entreabierta, y una vez abierta, no se podía cerrar. Empezó a notarlo en los detalles, perdía la paciencia con facilidad, se le caían las cosas de las manos, olvidaba citas importantes. En el trabajo, se encontraba mirando la pantalla sin saber qué estaba haciendo. En casa, su hija le hablaba y él no la escuchaba. Estaba ahí, pero no estaba. Lo peor no era eso. Lo peor era que empezaba a ver cosas, no alucinaciones, sino gestos, microreacciones de la gente que antes pasaban desapercibidas. Notaba la falsedad detrás de los elogios, el desprecio sutil de algunos colegas, el silencio incómodo de su esposa en la cena. Era como si de pronto hubiera despertado en una versión paralela de su vida, una versión donde todo era igual, pero ahora podía ver la verdad detrás de cada cosa. Más adelante te contaré qué descubrió al mirar por primera vez sin su máscara, pero antes necesitas entender cómo esa máscara fue construida, porque lo verdaderamente aterrador no fue verla romperse, fue darse cuenta de cómo la había forjado con sus propias manos día tras día desde que era solo un niño. Elías fue criado para ser bueno, para ser correcto, para no molestar. Su padre era duro, su madre exigente. Le enseñaron que los sentimientos eran debilidad, que el respeto se gana callando, que la imagen lo era todo. Nunca lo dijeron con palabras, lo enseñaron con gestos, con silencios, con castigos sutiles, y él aprendió rápido, aprendió a leer las miradas, a predecir reacciones, a anticiparse a la incomodidad. Se convirtió en el niño que no daba problemas, el adolescente que sacaba buenas notas,
el joven que decía sí a todo, el adulto que todos admiraban, pero nadie le enseñó a ser él mismo, nadie le mostró cómo sostener su verdad cuando doliera, nadie le dijo que silenciar lo que eres por mucho tiempo termina generando una acumulación de sombras que tarde o temprano exigen salir, y ahora estaban saliendo, no con rabia, con presencia, con fuerza, con una energía que no pedía permiso, porque la sombra no destruye, la sombra revela. Y lo que Elías estaba empezando a ver lo iba a cambiar para siempre. Elías no buscó ayuda, no todavía. Lo que hizo fue algo más silencioso y en cierto modo más poderoso. Comenzó a observarse, a prestarle atención a las cosas que antes ignoraba, las veces que sonreía sin ganas, las ocasiones en las que decía que sí mientras su cuerpo gritaba que no, los silencios en las conversaciones, no por reflexión, sino por miedo. Empezó a escribir cada noche, no poesía, no reflexiones sofisticadas, solo verdades, crudas, sucias, intensas, palabras que nunca se había permitido decir en voz alta. Cada línea era como una excavación. Y cuanto más escribía, más encontraba. Descubrió recuerdos olvidados, momentos en los que había sentido rabia y la había tragado, días en los que había querido llorar pero no lo hizo por miedo a parecer débil. Veces en que deseó gritar, irse, decir basta, pero prefirió callar para no decepcionar. Y con cada recuerdo que emergía, sentía algo cambiar dentro de él. No era dolor, era claridad. Una claridad incómoda pero liberadora. Estaba viendo por fin al verdadero Elías. Y no era perfecto, era humano. Y entonces llegó el momento que marcó el punto sin retorno. Una mañana, frente al espejo, mientras se ajustaba la corbata, se miró a los ojos, y no sintió nada, ni orgullo, ni rabia, ni cansancio, nada. Era como si su reflejo fuera un maniquí perfectamente vestido. Fue entonces cuando hizo algo que nunca había hecho. Cerró los ojos y se habló. No con palabras dulces. Se habló con una franqueza brutal. Reconoció que había vivido para los demás, que había actuado toda su vida, que ni siquiera sabía qué deseaba en realidad. Ese acto sencillo fue el más radical, porque una vez que te dices la verdad, ya no puedes mentirte igual. Esa mañana no fue al trabajo. Caminó por horas, no respondió llamadas, no fingió excusas, solo caminó, con el pecho lleno de preguntas y la mente llena de fuego. Algo se estaba rompiendo por dentro, pero esta vez no era una fractura, era una apertura. Los días siguientes fueron turbulentos. Su esposa se preocupó. Le preguntaba qué pasaba. Él no tenía respuestas claras. Solo podía decir que algo había cambiado, que ya no podía fingir más, que necesitaba espacio. Su jefe notó su desconexión. Sus colegas comenzaron a murmurar. Elías no se defendía, no atacaba, solo observaba. Por dentro vivía una revolución, una que no hacía ruido hacia afuera, pero que lo transformaba desde las raíces. Poco a poco, dejó de justificar sus decisiones, dejó de hacer planes para agradar, empezó a decir no, aunque le temblara la voz, dejó de reír por compromiso, y lo más importante, dejó de traicionarse. Descubrió que al principio duele, pero después, libera. Porque cuando dejas de ser lo que esperan de ti, comienzas a ser lo que realmente eres. Y ese proceso, aunque incómodo, es sagrado. Con el tiempo, la gente a su alrededor comenzó a cambiar también. Algunos se alejaron, otros lo observaron con desconfianza, pero unos pocos se acercaron con respeto genuino. Ya no era el hombre perfecto, era el hombre real, vulnerable, directo, sincero. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es una amenaza, pero también una luz. Elías ya no buscaba encajar, buscaba integrarse consigo mismo. Y eso implicaba aceptar su oscuridad, su caos, su verdad. Recordó algo que había leído de Jung: lo que no haces consciente, se convierte en tu destino, y comprendió que todo lo que había ignorado de sí mismo había dirigido su vida sin que lo supiera, pero ahora estaba al mando. No porque controlara todo, sino porque se conocía, porque se atrevía a mirarse completo, con todo lo que eso implicaba. Y ese acto, tan íntimo, fue su verdadera liberación. Hoy, Elías no es el mismo, pero tampoco quiere serlo. Ya no se exige perfección, se exige presencia. Ya no quiere ser admirado, quiere ser auténtico. No busca ser comprendido por todos, busca ser fiel a sí mismo, porque entendió algo que cambió su vida para siempre. No somos lo que mostramos, somos lo que aceptamos de nosotros mismos cuando nadie nos ve.
Y si alguna vez has sentido que estás interpretando un personaje, que vives atrapado en una versión de ti que agrada pero no te representa, entonces quizás ha llegado el momento de romper tu propia máscara. Porque cuando lo real surge, da miedo, pero también da sentido. Y en ese encuentro con lo que eres, en esa honestidad sin disfraces, empieza la verdadera libertad. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás el próximo video que será aún mejor. Además, responde en la sección de comentarios. ¿Sientes que llevas una máscara para sobrevivir? ¿O ya has empezado a mostrarte tal como eres? Tu opinión es muy importante. Hasta el próximo video.